Hola a todos, soy Idalí Pedrosa, ejecutiva comercial en Acclaim Energy, y quiero darles la bienvenida a un episodio más de Enfoque en Energía. En esta ocasión queremos reflexionar sobre la pregunta: ¿cómo descarbonizarse sin frenar el crecimiento de las compañías? Esta pregunta ha surgido tras 2 años de pandemia COVID-19 y las inquietudes de los grupos empresariales, quienes han enfrentado la necesidad de acelerar la integración tecnológica, ser resilientes, analizar los riesgos y el impacto de sus decisiones en corto tiempo para adaptarse, alcanzar la recuperación económica, pero también continuar con las iniciativas ambientales que se habían planteado a nivel corporativo. Las compañías siguen buscando alternativas que les permitan tomar decisiones para lograr sus objetivos sin exponerse demasiado a los riesgos del mercado, debido a que las necesidades de la demanda se han modificado. Por un lado, los inversionistas están cada vez más preocupados por el posible impacto ambiental en sus portafolios. Y por otro, los reguladores también están experimentando la presión para adaptar los marcos regulatorios y por ende la incertidumbre incrementa. Las relaciones comerciales se vuelven más complejas. Asimismo, los usuarios, al estar cada vez más informados, exigen productos más sostenibles en su cadena de valor. No queda dudas del por qué y para qué las compañías deben desarrollar un plan de descarbonización, pero pocas son las compañías que tienen claridad en sus acciones hacia el cómo. Es por lo que hemos sido motivados a compartir con todos ustedes 4 acciones con las cuales puedan descarbonizarse sin limitar el crecimiento de sus compañías y entender el costo de la inacción al paso del tiempo. La transición energética dará lugar a la creación de nuevos mercados, dando oportunidades históricas para aquellas empresas ambientalmente sostenibles. Por ejemplo, según un estudio realizado por McKinsey llamado Cero emisiones o morir en el intento, revela que hacia 2030 el reciclaje y la reutilización de plásticos podría impulsar el crecimiento del pool de ingresos de la industria química equivalente a $60,000 millones anuales. Esto da lugar a una nueva visión y enfoque de los negocios. ¿Qué hay que hacer? Número 1. Establecer una base de referencia. Hay que entender que todas las organizaciones que sean parte de la cadena de suministro globales tendrán que reducir sus emisiones. Los planes de reducción de emisiones por lo general se elaboran usando curvas de abatimiento, cuya matriz aporta información en el corto y largo plazo para la toma de decisiones enfocada en cambios tecnológicos de gran escala en escenarios desconocidos. Estas curvas suelen predecir cuáles son los riesgos de transición, como la caída de la demanda, la pérdida del valor de los activos, los cambios regulatorios, los aumentos de los costos suficientemente grandes para desplazar a muchas compañías del mercado mucho antes de que se acerquen a sus objetivos de cero emisiones. Por ejemplo, la curva de abatimiento es de utilidad cuando se tiene en mente integrar a la operación el hidrógeno verde como combustible, pues aún en México se desconoce el impacto sobre toda la cadena productiva y la evolución que tendrá el costo de operación en el mercado. Para los líderes de las empresas, estas curvas de abatimiento pueden resultar alarmantes cuando se llega al análisis de escenarios desconocidos, en especial para compañías industriales que utilizan gran cantidad de energía en sus procesos y que aún no tienen claro cómo integrar nuevas tecnologías sin que represente un riesgo o rezago en su competitividad. Por eso es importante el siguiente punto. Número 2. Identificar y clasificar los cambios capaces de eliminar las emisiones de su cadena de valor. Esto permite a las compañías establecer el costo por tonelada de carbono reducida en cada una de las áreas de mayor impacto de su operación, como es la eficiencia energética de la planta de producción y oficinas, mejorar la gestión de suministro energético o cambiar la flota de vehículos por eléctricos. Hoy es posible lograr fuertes reducciones de las emisiones sin mermar el valor de la cadena de suministro o comprometer los contratos comerciales.
Esto se logra cuando se mapean los cambios analizados en la curva de abatimiento mediante la inversión de tecnologías probadas o métodos conocidos o apoyándose de consultoría especializada para entender las áreas que se están siendo desaprovechadas, como negociar contratos de suministro de gas natural y electricidad, a manera de adaptarlos a las necesidades corporativas para explorar las alternativas técnico-operativas establecidas bajo el marco regulatorio actual. El mismo estudio de McKinsey refleja que tanto las tecnologías y métodos probados como los métodos emergentes aplicados a gran escala serán suficientes para llevar a las compañías a hacer uso de la energía en forma intensiva hasta alrededor del 40% de todo el recorrido de la cadena de la curva de abatimiento. El resto del camino requerirá grandes apuestas y un salto hacia lo desconocido, por lo que es crucial prestar atención en el siguiente punto para mitigar el riesgo. Número 3. Innovación táctica. Se deben considerar las acciones en el largo plazo como desarrollar la relación con un consultor que permita ser la extensión del Departamento de Energía y Análisis de Riesgos, con el fin de plantear las bases para la adquisición y desarrollo de competencias en la fuerza laboral. Las compañías, además de una infraestructura adecuada para poder implementar tecnologías como la generación distribuida, cogeneración, ciclos combinados y otras alternativas orientadas al uso de gas natural o hidrógeno verde, necesitan de soporte en el resto de la organización y contar con el conocimiento para ayudar al personal a interpretar datos sobre sostenibilidad, así como la capacidad de tomar decisiones sobre los cambios en los KPIs, objetivos e incentivos para estimular mejoras continuas en la eficiencia energética. Se trata de decisiones que no pueden quedar exclusivamente a criterio de la alta dirección. Superar estas barreras requerirá una mentalidad de transformación con dos elementos principales. Primero, fuera del ámbito ejecutivo, las empresas deberán escalar la operatividad y capturar oportunidades de crecimiento de valor en el corto plazo, equipando a la primera línea de trabajadores con nuevas habilidades, herramientas, procesos e infraestructura. Mientras tanto, dentro del equipo ejecutivo, los líderes tendrán que reformular su posición estratégica, adaptar los portafolios, identificar las oportunidades de crecimiento emergentes de la disrupción de la descarbonización y apostar fuerte a los resultados en el largo plazo. Con ello, se estimulará a su vez el análisis enfocado en dos puntos. El primero es el desarrollo de nuevos productos, donde las compañías pueden optar por cambiar a productos o segmentos de mercado caracterizado por bajas emisiones. Por ejemplo, las empresas de materiales ya están invirtiendo en nuevas tecnologías de reciclaje químico y de plástico, así como las productoras de alimentos que incursionan en nuevas categorías de alimentos derivados de plantas. El segundo es el desarrollo de nuevos procesos. En muchas industrias, las tecnologías conocidas para lograr operaciones como cero emisiones netas actualmente requieren de una gran inversión de recursos y por ende se pone en riesgo el valor de la cadena de suministro. Por tal motivo, para continuar siendo viables, las compañías tendrán que reinvertir radicalmente sus procesos. Para la industria manufacturera, esto implica un esfuerzo de varios años. Sin embargo, es posible estudiar la curva de abatimiento con los proyectos piloto de hidrógeno verde desarrollados en Europa, por ejemplo. En 2020, el gasto global de investigación y desarrollo en tecnologías para cambiar el cambio climático fue de alrededor de $80,000 millones. Esto representa menos del 5% de los recursos globales destinados a investigación y desarrollo, lo que equivale a aproximadamente $1.7 billones. Finalmente, la cuarta acción es una gran apuesta a opciones que actualmente no aparecen en la curva de abatimiento. Consiste en explorar las ventajas de aplicar a un financiamiento bajo las nuevas taxonomías verdes que pueden ser implementadas en el corto plazo. Al menos en 2020 se emitieron bonos sostenibles por un valor de $20,000 millones en Estados Unidos, que llevaron al mercado de este tipo de títulos a superar por primera vez el $1 billón.
En México, hasta julio del 2022, se han superado los 100,000 millones de pesos, del cual el 52% del total del financiamiento temático en la Bolsa Mexicana de Valores son para proyectos sustentables, mientras que los bonos verdes representan el 24%. Algunos programas incluso ofrecen costos de endeudamiento asociados al impacto de las inversiones de la disminución de emisiones bajo proyectos de infraestructura sustentable, eficiencia energética, uso del agua y adaptación, entre otros. Con estas 4 acciones, quiero invitarlos a que estudien la curva de abatimiento de su compañía, que involucren a todo el equipo necesario para robustecer los datos y que recuerden que más allá del análisis es importante la estrategia de descarbonización. En Acclaim Energy contamos con un equipo robusto con gran experiencia para orientarlo a desarrollar dicha estrategia y gestionar su energía de consumo eléctrico o de gas natural, con el planteamiento de escenarios que le permitan tomar decisiones y entender su postura en el mercado. Para ponerse en contacto con nosotros, puede visitar nuestra página www.acclaimenergy.com.mx o enviarme un correo a idali.pedrosa@acclaimenergy.com.mx. De antemano, muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.